Paz a vosotras, hermanas. Mi nombre es Berta Elizabeth Esparza Plata. Pertenezco al Distrito 2, que lo constituyen los estados de Chihuahua y Sinaloa. Me congrego en el Templo de Piedra Angular en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. En esta ocasión me han solicitado compartir con ustedes una reflexión acerca del miedo. Y antes de iniciar, quiero invitarlas a orar. Padre bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos este momento de reflexión en la palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros todo el tiempo y en este momento quiero poner en tus manos esta actividad, Señor, para que sea de bendición para todas quienes estamos participando. Permite, Padre, que pueda tener la capacidad de comunicar tu verdad a quienes escuchen en este momento. Te agradezco, Señor, todo lo que has hecho en mi vida y en la vida de los demás, porque en ti confiamos. Todo lo que nos sucede sabemos que está permitido por ti, Señor, y te agradecemos. La provisión y todas nuestras necesidades que estén cubiertas por las bendiciones que recibimos de ti. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te agradecemos. Amén. El tema de hoy se titula Tengo miedo, ¿me falta fe? Y la base bíblica, la lectura, se encuentra en Salmo 55, el verso 4 y 5. Y lo voy a leer para ustedes. Dice así: se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de temor. Se trata, como todos sabemos, de un fragmento escrito por el rey David, donde menciona que siente miedo y describe las manifestaciones físicas y emocionales que experimenta. Abordaremos el tema con dos propósitos. Uno, entender que el miedo es inherente al hombre. Y dos, reafirmar que poner a Dios en control de nuestra vida es el único recurso para superarlo. A manera de introducción, me gustaría que nos hiciéramos estas preguntas. Cuando intentas hacer algo importante, ¿te detienes porque te sientes insegura de terminarlo? ¿Algún temor específico está afectando tu salud física, tus ciclos de sueño y tus relaciones con los demás? ¿Sientes que los fracasos que has tenido en el pasado te siguen en el presente y es por eso que no realizas otros proyectos que te gustaría hacer? Si alguna de estas preguntas la has respondido positivamente, esta reflexión puede ser de ayuda para tu vida. Empecemos por conocer algunos conceptos. El miedo, por definición, es una reacción instintiva ante un peligro inminente o ante algo que nos amenaza. Y también es un mecanismo de defensa con el papel fundamental de proporcionarnos cierta protección y generarnos o mantenernos en supervivencia. Si viviéramos sin miedo, moriríamos casi de inmediato, ya que actuaríamos de forma tan temeraria o tan arriesgada que pondríamos en peligro nuestra vida. Y si no, veamos a los niños pequeños que no saben lo que es el miedo, no miden el peligro y se ponen en riesgo. Y siempre tenemos que estar los adultos cuidando de ellos. El temor es una conducta que enfrentamos causada por situaciones y pensamientos reprimidos, que nos da la convicción de que somos incapaces de afrontarlos. Es normal sentir temor en situaciones peligrosas o en la toma de decisiones importantes o al hacer algo que nunca antes habíamos realizado o al enfrentar algo inesperado, a quedar mal con algo o con alguien. En español existen varias palabras como temor, miedo, terror, susto, alarma, preocupación o pánico.
Todas son emociones que manifiestan desamparo, impotencia o angustia y son derivados de una pérdida de confianza en sí mismo. Pueden surgir sin previo aviso o viven con nosotras desde la infancia. Todas las personas las hemos sentido o las sentiremos en algún momento de la vida, ya que experimentar temor o miedo es mucho más común de lo que quisiéramos. Todas sabemos que existen diferentes tipos de miedos y que algunos son fáciles de calmar y otros persisten más de lo que podemos controlar. Entonces, es importante que sepamos que experimentar cualquier emoción siempre es positivo. Es conveniente que sintamos estas emociones con libertad. No debemos reprimirlas o tratar de controlarlas, pero tampoco debemos dejar que se apoderen de nosotras al grado de quedar atrapadas, que nos impidan alcanzar sueños, que nos hagan sentir que no somos capaces de enfrentar la vida o de quitarnos la paz del corazón, porque pueden afectar nuestro bienestar e incluso dañar la salud. Se ha comprobado que estas emociones tienen relación directa con el aumento de enfermedades como la depresión y el infarto, por poner algunos ejemplos. A los temores hay que hacerles frente. De nada sirve negar que existan o tratar de huir de ellos. Con esto nos debe quedar claro que el miedo o el temor son algo inevitable, que se trata de una reacción, un mecanismo de defensa, una protección, pero que si nos atrapan, nos impiden desarrollarnos. Es importante tener claro que no se falla en la fe cuando se experimentan temor o miedo. Con seguridad, han estado, ya están o tarde o temprano estarán presentes en nuestra vida y algunos temores no desaparecen a pesar de la fe. ¿Cuántas veces hemos escuchado, con la mejor de las intenciones, a alguien al aconsejarnos nos diga: no tenga miedo, hermana, tenga fe? Y dentro de nosotras pensamos: pues sí tengo fe, pero no sé por qué siento esto. La respuesta es muy sencilla, simplemente porque tener miedo es propio de la naturaleza humana. Sin embargo, cuando el miedo causa que ignoremos la voz de Dios y que actuemos contrario a nuestra fe, entonces llega a convertirse en un problema. La Biblia nos provee varios ejemplos de personas que tuvieron miedo y te sorprenderá saber que muchos de los héroes de la fe tuvieron que enfrentarse a ellos. Por ejemplo, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios en la zarza. Elías tuvo miedo cuando fue perseguido. David tuvo miedo del rey Saúl. María sintió miedo cuando el arcángel Gabriel la visitó en el pueblo de Nazaret. José, cuando María se encontró encinta, estando comprometida con él, tuvo miedo de que la lapidaran. Grandes personajes de la Biblia que, como todo ser humano, en ciertas circunstancias experimentaron miedo. ¿Y nosotras? Seguramente también hemos enfrentado miedos. Sería bueno hacer una lista, incluirlos todos, los pequeños y los grandes, los que pueden parecer insignificantes, los imposibles de vencer, los absurdos, los injustificados, los irracionales y todos los que me falten por mencionar. Dejémoslo como una tarea que puede sernos útil. Recuerden que existen miedo al rechazo, a la gente, a la confrontación, a conducir, al futuro, al fracaso, a la enfermedad, miedo al dolor, a quedar incapacitado, a la vergüenza, a la muerte, a hablar en público, miedo al cambio, a quedarse solo, a equivocarse, al abandono, a lo desconocido, a la oscuridad, a los insectos, a las alturas, a permanecer encerrado, a los elevadores, a los aviones,
al sufrimiento, a perder, al día, a la noche, a la lluvia, con sus truenos y relámpagos, a la pérdida de autoridad o poder e incluso miedo al amor. Haga su propia lista y dése cuenta cuántos y cuáles son los que tiene. También sería muy bueno hacer una lista de las reacciones físicas que hemos experimentado ante una situación de miedo. Las hayamos experimentado o no, pero más o menos las que puedo enumerar serían: el corazón palpita con más velocidad, nuestras pupilas se dilatan, se producen las llamadas hormonas del miedo que impiden que sea capaz de desarrollar todo su potencial una persona. Las manos comienzan a temblar sin control. La persona trata de huir o de evadirse de la realidad. Se siente un sudor frío. Hay una sensación de angustia. Cuando una persona tiene un tic nervioso, este se exacerba. Hay una punzada en el estómago, un vacío o un hueco. La mirada se nubla. Hay problemas para respirar. El ritmo cardíaco aumenta. Hace que mintamos en ocasiones o que nos quedemos callados cuando debemos hablar. Los pulmones permiten la entrada de más aire de lo normal. Se siente agotamiento o desgaste. Hay depresión nerviosa, se pierde el juicio, la respiración se agita, los músculos se tensan y hasta se produce parálisis. Todas esas son reacciones diferentes y quizá existan otras más que usted haya experimentado. Anótelo en una lista, le puede ser muy útil. Llegamos entonces a la conclusión de que el miedo agota física y emocionalmente. Sin embargo, en esta segunda parte conoceremos que Dios ha dejado a través de su palabra un sinfín de herramientas para nuestra defensa. En este mundo donde el temor, el miedo y la ansiedad golpean de manera muy constante. Vamos a revisarlas. Número 1. Debemos aceptar cuando tenemos miedo. Es importante reconocerlo. El miedo no es un síntoma de debilidad o falta de fe. Es como el primer paso para hacernos conscientes de que lo tenemos. Número 2. Es necesario identificarlo y hacerlo concreto. Analizar que tenemos miedo. Pensar en qué sentimos, desde cuándo lo sentimos y por qué lo sentimos. Tengamos en cuenta que a veces no es fácil, pero tratemos de hacerlo. Número 3. Debemos dejar de sentir culpa por experimentarlo. No olvide que es una reacción, un mecanismo de defensa y simplemente sucede. Número 4. Debemos llenar la mente con pensamientos correctos y positivos. Y dejemos todo en las manos de Dios. Número 5. Cuando lo que experimentamos se relaciona con ciertas carencias, agradecer lo que tenemos puede proporcionar alivio. Número 6. Escudriñar la palabra es básico, ya que podemos identificarnos con la gran cantidad de personajes allí descritos con situaciones similares a la nuestra y aprender cómo el Señor les proporcionó la salida. Número 7. Buscar apoyo en la oración a diario para entregarle nuestras emociones a Dios nos dará paz. Número 8. Pedir ayuda en consejería, asistir regularmente a una comunidad de fe y compartir con hermanos que nos inspiren confianza nos ayudará a descubrir que no somos las únicas en estas circunstancias y que hay solución. 9. Mantenerse activas en un área de ministerio y trabajar los talentos que hemos recibido será útil para que otros puedan aprender de nuestra experiencia. 10. Finalmente, tener presente la paz que ya tenemos en Cristo y no olvidar que Él es fiel para calmarnos y caminar con nosotros a través de la tormenta del miedo. Todas estas son actitudes que seguramente harán surgir de nuestro interior una motivación poderosa
para canalizar las emociones que pueden detenernos o destruirnos. Algo más, sentir miedo en ocasiones y vivir con miedo no son la misma cosa. Es necesario conocer la raíz que lo produce y aprender a enfrentarlo. El miedo no es un mal en sí mismo. Frecuentemente es la ocasión para revelar el valor y la fuerza que Dios nos ha dado. Mientras más confiemos en Dios y entendamos su amor, más fácilmente experimentaremos paz y menos lugar habrá para el temor que paraliza. Mencionaremos algunas conclusiones. Número 1, no se puede lograr la paz interior únicamente con el poder humano. 2, haber enfrentado y superado algunos miedos no significa que ya no haya otros más que enfrentar. 3, la lista de miedos de cada una de nosotras va a ser siempre muy diferente. 4, la fe en el Señor, la esperanza en sus promesas, un permanente reconocimiento de su amor por nosotras y dejar que Él controle nuestra vida, con seguridad nos ayudará a canalizar los miedos de mejor manera y encontrar la forma de superarlos. Quiero mencionar también para ustedes 2 desafíos. Si eres alguien que aún no acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, te invito a que te atrevas para que todo esto se haga realidad en tu vida cuando experimentes miedo. Solo Él puede darte confianza y hacerte superar los temores. Mira lo que la palabra nos muestra en Isaías 12:2. He aquí, Dios es mi Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi salvación. Si eres creyente, pero en este momento experimentas una situación que te hace dudar de las promesas de Dios, no te alejes más. Necesitas restauración en tu vida y únicamente Él puede hacerlo. Recuerda lo que dice Isaías 41:10 y 13. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu diestra, que te dice, no temas, yo te ayudaré. Finalmente, les dejo una frase del teólogo inglés John Owen, que dice, la presencia de Dios en nuestras vidas es suficiente no solo para eliminar toda ansiedad y miedo, sino para dar consolación y alegría sólida. Y les recuerdo una última cita bíblica de entre muchas que existen que puede sernos útil. El Salmo 56:3, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Hermanas, espero con todo mi corazón que esta reflexión sea de utilidad para sus vidas como lo fue para la mía. Agradezco a Dios los aprendizajes que me dio a través de la preparación de este tema y únicamente me resta leer para ustedes la conclusión. Nuestra esperanza no termina donde empieza una situación difícil. Cada experiencia de miedo que superamos debe llevarnos a un nuevo nivel de fe. Dios les bendiga.